¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando lo más destacado de esta semana legislativa y comenzamos con lo que fue la discusión del proyecto que permite el tercer retiro de fondos previsionales. Esta semana fue clave en el Congreso Nacional en esta tramitación. En el Senado el apoyo fue mayoritario, 31 votos a favor, 11 votos en contra. Así se dio la votación en general y con esto se superó el segundo trámite constitucional. Todos los detalles y la última actualización sobre este tema se lo contamos en la nota. Con opiniones a favor y en contra, así se dio el debate en la sala del Senado, aunque luego de varias horas de discusión la mayoría optó por respaldar la iniciativa que permite un tercer retiro de fondos previsionales. 31 votos a favor y 11 en contra, cerró la votación en general. Esta incapacidad del gobierno para responder a tiempo y de manera clara a las necesidades de la gente en la peor pandemia del siglo es lo que motiva estos retiros. No puede la gente hoy día echar manos a sus ahorros previsionales para solucionar sus problemas. Es el gobierno el que debe solucionarlos. Me considero completamente en libertad de acción para votar en conciencia el proyecto, porque no hay otra alternativa para empatizar con las familias que lo están pasando muy mal en nuestro país. Quedan confrontadas la visión del Senado respecto al Ejecutivo en materia de iniciativa constitucional y legislativa. Será entonces un árbitro quien definirá esta contienda de competencias. El Tribunal Constitucional en este caso es la renuncia a buscar el diálogo y el acuerdo, es darle la espalda al pueblo de Chile. Este es un voto que está basado en una sola premisa. Chilenos y chilenas de clase media lo necesitan porque lo están pasando muy mal. Luego, en el debate en particular, se pudo zanjar una serie de materias que habían sido objeto de indicaciones y solicitud de votación separada, quedando el proyecto de la siguiente forma. El retiro mínimo será de 35 UF y el máximo de 150 UF. Estará exento de impuestos y descuentos, excepto en el caso de deudas por pensión de alimentos. Adicionalmente, se respaldó una norma que permitirá que quienes hayan solicitado el retiro de fondos puedan reintegrar estos dineros, aumentando a un 11% la cotización obligatoria por un año como mínimo. Podrán solicitar el retiro de fondos todos los afiliados a una AFP y por primera vez los jubilados con renta vitalicia, es decir, unas 750.000 personas, uno de los temas más debatidos. Queremos incorporar a más de 700.000 chilenos y chilenas que, teniendo las mismas condiciones de haber acumulado sus fondos de pensión, optaron por la fórmula de las rentas vitalicias. De que es muy probable de que esto signifique muchas demandas al fisco de Chile, al Estado de Chile, en los tribunales arbitrales internacionales, porque aquí se está alterando una contratación libremente pactada por las partes con toda la información del caso. Proyecto respaldado por amplia mayoría que, pese a haber terminado su trámite en el Parlamento, deberá esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, luego de que el presidente Sebastián Piñera ingresara un requerimiento por inconstitucionalidad. Quiero aprovechar esta instancia para poder dirigirme al presidente de la República, don Sebastián Piñera. Quiero apelar públicamente a su autoridad y solicitarle en nombre de millones de chilenos y chilenas que sufren los efectos de la crisis sanitaria, social, económica, que se abstenga del requerimiento que ha enviado al Tribunal Constitucional y retire el impedimento para que quienes puedan accedan cuanto antes a este tercer retiro de fondos de AFP aprobado mayoritariamente en el Senado. Con la aprobación en tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones, el proyecto concluyó su tramitación en el Congreso Nacional. Ahora solo queda esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
tercera iniciativa de este tipo que busca dar una solución temporal a aquellas familias que se han visto afectadas económicamente con la pandemia por COVID-19. Y otro proyecto importante que avanzó durante esta semana fue la iniciativa que reforma el sistema de pensiones. La Comisión de Trabajo y Previsión Social despachó esta iniciativa a la Comisión de Hacienda, que deberá analizarlo antes de que sea visto por la Sala del Senado. Ya se anticipa, eso sí, que habrá una comisión mixta para poder resolver las divergencias. Los detalles en la nota. Las distintas visiones sobre cómo mejorar las bajísimas pensiones de los chilenos se han contrastado en la reforma de pensiones que, pese a las lógicas diferencias, ha podido ser despachada de la Comisión de Trabajo del Senado. Si bien hubo acuerdo en temas como el aumento del pilar solidario hasta el 80% de la población, hay otros que fueron rechazados y ya se adelanta una comisión mixta. Esta es una reforma donde estamos discutiendo la institucionalidad que queremos, el reforzamiento de la institucionalidad pública, y por eso a mí me parece que es pertinente hacer una discusión donde, insisto, no imponemos en esto ninguna modificación, sino que el convocar a pensar dentro de un sistema de pensiones cómo se incorpora el actual régimen de las Fuerzas Armadas. Un avance significativo en términos de ir estableciendo ya con bastante claridad que tenemos elementos que van a permitir mejorar las pensiones de los chilenos. Desde el minuto que hemos aprobado la expansión del pilar solidario de un 60 a un 80%, desde el minuto que hemos establecido pensiones mínimas acotadas al salario mínimo, garantizadas. Entre los temas que se deberán resolver más adelante está el fondo colectivo. No hay acuerdo sobre el porcentaje adicional que se destinará al mismo y qué fórmulas de inversión estarán permitidas. Todo lo relacionado con la institucionalidad de las administradoras de fondos de pensiones también se rechazó. Esto porque existen dudas sobre bajo qué condiciones podrían continuar las AFP y todo lo que aquello implica, como los agentes y las comisiones que se cobran. Hay una discusión súper pertinente respecto de nuestra nueva Carta Fundamental, pero no podemos esperar a 3 años para poder generar beneficios que no se pueden seguir postergando. Así que ojalá exista la disposición en esto donde la mayor parte de las, por no decir todas, ¿no es cierto?, las normas requieren del patrocinio del Ejecutivo, de generar las condiciones para que exista efectivamente un acuerdo y un acuerdo que sea mayoritario. Y otros que van a quedar sin duda para la discusión final, que están relativas al pilar contributivo, al aumento del 6%, que también ha quedado aprobado, pero no la forma como se distribuye ni quién lo administra, que es donde probablemente tenemos las diferencias más importantes. La reforma de pensiones será analizada ahora en la Comisión de Hacienda, que seguro se encargará de analizar los costos del proyecto y las políticas de inversión que han sido cuestionadas durante el debate. Concluida esta etapa, la iniciativa estará lista para ser analizada por la Sala del Senado. Y ahora le contamos que la protección de los neuroderechos se dio un paso histórico luego de que el Senado despachara la reforma constitucional que apuesta a proteger la indemnidad mental. ¿De qué se trata este proyecto? Lo vemos en la nota. La protección de los neuroderechos dio un paso histórico en el Senado de la República tras la aprobación de la Sala a la reforma constitucional que apela a proteger la integridad e indemnidad mental frente al avance de las nuevas tecnologías, una modificación de fondo que completó su primer trámite, siendo remitida de forma unánime a la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Qué hace la ley? La ley hace algo que es muy interesante, que fue idea de este mundo científico, de homologar los datos neuronales que son la mente a un órgano. Y así como en la ley que nosotros hicimos, que fue iniciativa parlamentaria de donación de órganos, los órganos no se pueden traficar. En cierta manera, lo que hace la ley que estamos discutiendo es darle un estatus a los datos neuronales de un órgano, que por lo tanto no se puedan traficar y que tenga que haber una indicación médica para poder usar estas neurotecnologías que son muy invasivas, que estas neurotecnologías se puedan usar con una indicación médica, al igual que se indica un trasplante cuando hay una necesidad médica para poder usarla. Pero, ¿qué son los neuroderechos? Podríamos definirlos como nuestros derechos a la privacidad, intimidad de pensamientos, de protección de nuestra salud mental, con sus datos y vulnerabilidades,
frente a las tecnologías con las que interactuamos a diario, como aplicaciones móviles, aparatos inteligentes o dispositivos que pueden aprovechar nuestras conductas para tomar decisiones que nos afecten o expongan. El último tiempo, impulsados por la Comisión de Desafíos del Futuro, el Senado comenzó a tramitar una reforma constitucional de fondo que defina un marco de preceptos y un proyecto que especificará los márgenes prácticos para la aplicación de determinadas normas y sanciones. Quiero señalar que me siento muy orgullosa como senadora de que estemos dando este debate, de que estemos a la vanguardia de una legislación de este tipo a nivel mundial y que además lo hagamos con los mejores. Es efectivo que esta tramitación, esta discusión se está siguiendo en muchos parlamentos del mundo, pero también en muchos grupos de científicos que entienden el riesgo que hay del avance en tanto incidir en el cerebro humano. Para hacer bien esto y anticiparnos, no podemos permitir que existan sistemas automatizados desplegados que no hayan sido regulados correctamente, porque afectaremos la esencia básica de las personas, su libertad. Felicito nuevamente a los autores de la moción, adhiero a cada uno de ellos, creo que estamos avanzando y los invito a participar de la discusión, del debate de la ley, que haga posible que esta reforma constitucional sea realidad. En los principios de este cambio constitucional destaca la definición que indica la integridad física y psíquica permite que las personas puedan gozar plenamente de su identidad individual y de su libertad. Ninguna autoridad o individuo podrá, por medio de cualquier mecanismo tecnológico, aumentar, disminuir o perturbar dicha integridad individual sin el debido consentimiento. También agrega que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. De que los efectos de estos cambios sustanciales y bienvenidos no afecten aquello que tiene que ver con la identidad profunda de la persona humana. Es un desafío enorme, si yo entiendo que algunos puedan plantear con cierto escepticismo que esto se pueda desde una perspectiva legislativa, pero si el mundo del derecho, al final las leyes mandan, prohíben, permiten, y si históricamente han sido capaces de ir orientando derechos que en su momento aparecían tan relevantes como esto, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo para poder hacerlo. Ahora la reforma constitucional será revisada por la Cámara, mientras el proyecto que regulará los requisitos y condiciones para su aplicación está siendo visto los días lunes en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Y en la sala del Senado fue despachado a segundo trámite constitucional el proyecto que busca proteger y asegurar el pago de las pensiones de alimentos. Todos los detalles en el informe. En promedio, 70.000 niños, niñas y adolescentes no reciben el dinero que les corresponde por causas alimentarias. Esto porque más del 80% de los deudores no paga la pensión de alimentos en Chile. Según cifras del Poder Judicial, la deuda asciende a 180.000 millones de pesos. Han surgido varias iniciativas para lograr regularizar y asegurar estos pagos. Una de ellas corresponde a una moción parlamentaria impulsada por un grupo transversal de senadoras, Yasna Proboste, Isabel Allende, Carmen Gloria Aravena, Adriana Muñoz y Ena Fonbaer, y que busca establecer medidas para asegurar el pago de pensiones alimenticias, incluso cuando haya suspensión del empleo del alimentante, y esté acogido a la Ley de Protección del Empleo. Lo que apunta es poder asegurar la continuidad en el pago de las pensiones de alimento mediante los descuentos por planilla, situación que no fue considerada inicialmente en la Ley de Protección al Empleo promulgada por el Gobierno y que afecta hoy día a muchos niños, niñas y adolescentes y madres que tienen la gran inquietud respecto a que si durante los meses de la crisis y la pandemia, quien está obligado a realizar los pagos, que en este caso era el empleador y que ahora se cambia a la administradora de fondos de cesantía, seguirá cumpliendo con una sentencia judicial que así lo ha ordenado. Un pequeño proyecto, pero gran proyecto, porque viene a hacerse cargo de áreas en que efectivamente no nos habíamos percatado que efectivamente crear estos vacíos que podían permitir soslayar la ley. Yo solamente una breve reflexión, que tiene que haber pasado una pandemia para que la sociedad chilena por primera vez tuviera una pequeña compensación hacia las miles de madres que no han recibido pensiones de alimento en toda la vida. La iniciativa impulsada desde el Senado fue previamente analizada en la Comisión Especial de la Mujer y luego recibió el respaldo unánime en la sala del Senado.
En el detalle, el texto establece la obligación del empleador de informar a la administradora de fondos de cesantía de la retención para el pago de pensión alimenticia cuando haya una sentencia judicial. Faculta al alimentario o a su representante legal a informar al Tribunal de Familia en el caso de incumplimiento que puede afectar el pago. El proyecto también establece sanciones. La Ley de Protección del Empleo se publicó el año 2020 y contiene, entre otras materias, una solución a las deudas de pensiones de alimentos. La Ley de Protección al Empleo y su modificación no contenían una consecuencia jurídica directa ante el eventual incumplimiento de esta obligación por parte del empleador, por lo que, en los hechos, la presente moción permite mejorar el nivel de protección del derecho del alimentario. Logramos, lo que es muy importante, una indicación para que hacernos cargo de los contratos que ya suspendió con anterioridad a la futura de esta ley, y por eso ingresamos a este transitorio para darle retroactividad a la presente ley y retener de esta manera los fondos de las cuentas de la AFC de todos los contratos suspendidos que no hayan hecho esas retenciones. Luego de su paso por la sala del Senado, la iniciativa continuará con su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y en informaciones corporativas le contamos que la presidenta del Senado, Yasna Proboste, participó junto a autoridades de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Ministerio de Salud en una mesa de trabajo por el COVID-19. ¿De qué se trató? En el informe. Con la presencia de la presidenta del Senado, Yasna Proboste, y la senadora Carolina Coich, de la Comisión de Salud, se realizó una reunión de la Mesa de Trabajo Legislativa contra la pandemia del COVID-19 en dependencias y con la participación de las autoridades de la Cámara de Diputados y Diputadas. En la cita, el equipo del Ministerio de Salud, encabezado por el doctor Enrique Páez, detalló los planes, medidas y evaluaciones a los procesos en marcha para controlar la emergencia sanitaria, donde se ahondó en puntos como el cierre de fronteras y el flujo de vacunación, que suma más de 300.000 personas diariamente entre primeras y segundas dosis, más el plan contra la influenza. Igualmente, el reforzamiento de los mensajes para mantener las conductas de protección entre la población fue motivo de consenso transversal en el encuentro. Estamos convencidos en que la única forma que hoy tenemos para garantizar un mejor nivel de salud y de poder colocar mayores límites a la expansión de este virus son con las medidas de protección que cada uno de nosotros tiene que ir generando, realizando, y esperamos que desde el Senado y desde la Cámara de Diputados, en este espacio institucional, seamos capaces de ir colaborando activamente con propuestas, pero también con colocar a disposición espacios que sean importantes de transmisión a la comunidad. La presidenta del Senado también respondió a las consultas sobre una eventual nueva postergación de las elecciones, donde señaló que la principal preocupación es poder proteger a las familias, reafirmando los llamados al autocuidado y no dejar de apegarse a las restricciones y el uso de mascarillas, de los cuales dependerá en gran parte la evolución de la pandemia en Chile. Y ahora nos quedamos con comisiones porque con la aprobación de casi todos los cambios que fueron hechos en la Cámara de Diputadas y Diputados, la Comisión de Medio Ambiente despachó a la Sala del Senado el proyecto que busca regular los plásticos de un solo uso y también las botellas desechables y retornables. ¿De qué se trata la iniciativa y cuáles fueron los avances? En el informe. Por ser dañinos para la salud humana, además de agentes contaminantes, los envases y productos de Plumavit, así como las bombillas, encabezaban el listado de elementos que la Ley de Plásticos de un solo uso proponía sacar de circulación. El proyecto ya regresó de la Cámara de Diputados y a ese listado se agregaron los cubiertos de plástico como cucharas, cuchillos o tenedores, además de los revolvedores. El plazo para que queden prohibidos será de 6 meses a partir de la publicación de esta ley y además se indica que cualquier ciudadano podrá denunciar un incumplimiento. Y creo que los ciudadanos, el mejor fiscalizador, como lo decía Isabel Allende, necesitamos tener una herramienta, una acción popular que permita inmediatamente denunciar y abrir un proceso sancionatorio en contra de que alguien lo esté incumpliendo. En un momento donde por fruto del COVID hemos visto fuertemente incrementada la cantidad de plástico que se produce y se utiliza y que termina contaminando en nuestro océano, particularmente en los centros de delivery y de comida,
donde esta cantidad gigantesca de plásticos de un solo uso, que supera las 23.000 toneladas que se producen anualmente en nuestro país, tenemos que abordar. Establece una prohibición en cuanto a cubiertos, revolvedores y bombillas, los que no podrán ser de ningún tipo de plástico. Entonces ahora, con toda claridad, podemos decir que en Chile estamos prohibiendo los plásticos relativos a los plásticos desechables, relativos a cubiertos, bombillas y revolvedores que se entreguen en establecimientos de expendio de alimentos. Las botellas plásticas es otro de los temas importantes que la iniciativa busca regular. Se exigirá a los supermercados contar con envases retornables en un plazo de 6 meses y el resto de los comercializadores deberán cumplir dentro de 2 años. Las botellas retornables quedarán definidas como tales si es que tienen más de 5 usos y solo las pymes quedarán eximidas de usarlas para sus productos o de fabricarlas con plástico reciclado. Las vitrinas de supermercados deberán tener al menos un 30% de botellas retornables a partir del 3er año y establece una serie de sanciones ante los incumplimientos en los que se incurra. Se hace cargo justamente de muchas de las aguas regionales, los jugos prensados, etcétera, toda esta cantidad de distintos productos saludables producidos por las pymes, ¿verdad?, que no tienen una capacidad de producción de botella, entonces se considera particularmente esa situación. La botella retornable va a estar disponible en todo tipo de establecimientos de expendio de bebestibles. Por lo tanto, esto es una modificación realmente importante, ya que va a permitir que Chile alcance un porcentaje de retornabilidad del 70%, el cual solamente lo tienen países como Alemania, que son absolutamente líderes en la retornabilidad de la botella. El proyecto también avanza en plásticos compostables, por lo que promueve este proceso y define cuáles estarán certificados para estos fines, ya sea a nivel domiciliario como industrial. La Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó el proyecto en su mayoría, quedando un elemento que deberá reponerse en una comisión mixta, esto una vez de que el proyecto haya pasado por la sala del Senado. Y esta semana en materia de transporte se fueron varios los temas analizados, tanto en comisiones pero también en la sala del Senado y que repasamos en la siguiente nota. Mientras temas como el tercer retiro previsional concentran la agenda noticiosa desde el Senado, por la sala y la comisión respectiva, el rubro del transporte tuvo novedades prácticamente todos los días. La semana inició con la sesión especial del Senado por el nuevo modelo de licitación para el sistema metropolitano de la capital, ex Transantiago, actual Red. La propuesta del Ejecutivo generó críticas en la comisión, llevando el tema al Pleno, donde si bien las diferencias, especialmente sobre costos, continuaron, se abrió el tema al resto de los comités. Nos importa que las ofertas sean lo más baratas posible. Sería muy raro que en una industria de fabricación de buses mundial, en que procesos de 2.000 buses son inusuales, los fabricantes no hubieran hecho su mejor esfuerzo por entregar la oferta más conveniente. Si ellos no entregaron la mejor oferta compitiendo, hay que abrir otro concurso, no una oferta directa. Que si hay un operador que puede comprar por contrato de provisión a los mismos vendedores o a otros la misma tecnología más barata, que la puedan hacer. Porque es absurdo que tenga que comprar buses más caros. Estamos ante un proceso de licitación que entrega flexibilidad. Y esto significa, ¿no es cierto?, poder tener unidades de menor tamaño, contratos más breves, de más corto plazo, y control de los activos estratégicos por parte del Estado. Ministra, usted nos dice cuánto va a costar este modelo. El modelo es altamente incierto. Está haciendo una gran apuesta. El problema es qué pasa si se equivoca. ¿Quién afirma que este modelo de competencia va a resolver los problemas? Y usted no se preocupa de regiones. En los hechos se ha convertido en una ministra metropolitana. En la siguiente jornada, directamente relacionado con el transporte, en especial en Santiago, se aprobó de forma unánime el proyecto que extiende la vigencia de los saldos en los medios de prepago del sistema público, como las tarjetas VIP, para que esos fondos estén disponibles en 2 años y pudiendo pedir además su extensión, o bien transferencia a otro medio de acceso. Despacho de un tema que va a ley y cuyo oficio ya fue remitido al Ejecutivo para su promulgación. El proyecto de ley permite, por la sola voluntad del usuario de la tarjeta, extender la vigencia de los montos por 1 año más o transferirlos a otro instrumento previo enrolamiento, cuestión que al día de hoy no se puede realizar. Lo anterior, por cierto, sin perjuicio de los límites de caducidad antes explicados al comienzo de mi intervención.
Pero el transporte tenía una última novedad que entregar esta vez en comisión. Entre los senadores no cayó del todo bien que el ministerio optara por tramitar administrativamente y publicar en el diario oficial la extensión por un año en la flexibilización de las exigencias de actualidad en los medios escolares pagados, algo que sorprendió considerando que se tramita el llamado congelamiento del parque y que algunos senadores planteaban la medida sobre la antigüedad hasta por 3 años o incluyendo el estado de catástrofe como factor. Yo comparto que la fórmula o la estrategia del ministerio es un poco violenta y rompe un poco la convivencia. Creo ahí, Juan Carlos, que se cometió un error, porque en el fondo aquí lo que habíamos conversado, que íbamos a llegar a un acuerdo. Creo que es un error la forma, porque a veces las formas son súper importantes. Esta no puede ser una facultad delegada. Segundo, porque hay iniciativa parlamentaria y el ministerio tiene que reconocer la iniciativa parlamentaria. Y tercero, porque además la ley da certeza jurídica, no un decreto que no sabemos finalmente qué puede ocurrir con él en el futuro. Y esto está dictado en el ámbito de las potestades reglamentarias de que dispone el ministerio. Esto no es una materia de ley, por lo menos hasta el día de hoy. Si se hace una ley sobre el tema de la extensión de antigüedad de los vehículos, bueno, será una materia de ley en ese momento en adelante, pero hasta el día de hoy eso no está regulado en una ley. De todas formas, el proyecto se aprobó en comisión y pasará a sala. Paralelamente, se está continuando con las audiencias en lo referido a la moción sobre endoso de tickets aéreos, donde persisten los argumentos contrarios del sector privado, cuyas exposiciones continuarán en las siguientes sesiones. Y para profundizar más en el tema, la Sala del Senado realizó una sesión especial para analizar la situación de la vivienda y de los campamentos en nuestro país. Todos coinciden en que es necesario un acuerdo nacional para poder erradicar los campamentos. Los altos costos de arriendo y los bajos ingresos son parte de las razones que han llevado a más de 80.000 familias en Chile a vivir en asentamientos irregulares. Según el último catastro de Fundación Techo, a la fecha existen 969 campamentos, un 20% más si lo comparamos con el catastro del año 2019, una realidad presente en las diversas regiones del país y que fue motivo de la sesión especial que se realizó en la Sala del Senado. El sueño de la casa propia para algunos es un sueño irrealizable. Los ingresos crecen en manera inversamente proporcional al costo de las viviendas y por lo tanto el sueño cada vez se aleja más en vez de acercarse. ¿Y qué se requiere? Es precisamente esa intervención pública con iniciativas, con ideas que el mundo de la academia, que el mundo de las entidades de la ONG, al ámbito que se dedican a este tema, tienen claro diagnóstico y claras estrategias. Y creo que es muy importante que avancemos en un gran acuerdo evidente. Pero no puede menos que uno preguntarse cómo es posible que lleguemos a una situación en la cual tengamos un déficit de 600.000 viviendas. Y además de eso, lo que está ocurriendo crecientemente, que aumentan y aumentan los campamentos y tomas. Algo no está bien. Y está claro, ahí decía uno de los invitados, que la actual política de vivienda llegó a su agotamiento. En la sesión participaron diversos invitados quienes entregaron un diagnóstico de la situación nacional que en parte se relaciona con un déficit habitacional. Todos coinciden en la necesidad de un acuerdo multisectorial que permita terminar con los campamentos. Ninguna comuna en Chile cumple con los estándares de integración social que el propio Consejo Nacional de Desarrollo Urbano acordó con todos sus integrantes hace ya algún tiempo, ¿ya? Es decir, tenemos ciudades segregadas, tenemos ciudades desiguales y estamos lejos, digamos, de procesos de integración social que son también el desafío de la vivienda. Esto no es sino otra cosa que una emergencia nacional. 600.000 familias, estamos hablando de una catástrofe, como bien mencionaba Pablo Alar. Por lo tanto, invitamos a que el Congreso, el Ejecutivo, nuestras principales autoridades tomen sentido de urgencia. Diseñemos una nueva política habitacional porque ha quedado demostrado que el actual sistema se agotó en su capacidad de dar respuesta a la actual demanda habitacional. Que si logramos este acuerdo nacional, podremos ser el primer país emergente en el sur global en garantizar el acceso universal a la vivienda. Eso lo podemos hacer en la próxima Constitución y ojalá llegar antes del 2030 a déficit cero. Un acuerdo nacional en el que estén involucrados todos los actores sociales. Desde el Ejecutivo ya avanzan en el programa Desafío 100+100,
un plan que pretende aportar en esta misión. Dentro de sus objetivos más próximos está poder gestionar el cierre de 100 campamentos, 100 obras de habitabilidad primaria y aumentar a 5.000 la entrega de subsidios habitacionales. Hay un fenómeno en materia de vivienda y hay modificaciones que se requieren realizar en materia de política habitacional. Este es un tema que hemos conversado prácticamente con todos quienes están hoy día en esta conversación, en esta discusión. E insisto, agradecer profundamente el tono. Creo que estando el diagnóstico claro, lo que corresponde es actuar. Nos hacemos cargo de la solicitud. Tras un acuerdo transversal de la Sala del Senado, se aprobó enviar al presidente de la República un proyecto de acuerdo para que se impulsen todas las medidas necesarias que permitan concretar un consenso político y social para avanzar en la erradicación de los campamentos en Chile. Y el trabajo de comisiones dejó varios temas durante esta jornada. Por ejemplo, inició el trabajo la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y también fue despachado el proyecto conocido como Servicios Básicos. Más sobre el trabajo de comisiones lo actualizamos en el siguiente bloque legislativo. Asumiendo la titularidad en su rol como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Jimena Rincón liderará las labores de la Instancia Especial Mixta de Presupuestos, la cual recibió un balance desde la cartera de trabajo en lo relativo al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE. En la oportunidad, los parlamentarios quedaron algo insatisfechos por los requisitos para acceder a los programas, esperando que se concreten mejoras en la materia, en áreas como ejecución y perspectiva de género. Se ha hablado del tema mujer, que es un tema muy relevante, que no ha estado puesta con la fuerza y la energía que se requiere. Y aquí entender que o el gobierno se apura en la ejecución del presupuesto y nosotros presionamos en buena lid, por cierto, porque aquí lo que nos interesa es responder a la ciudadanía, o vamos a tener un drama como país, no el gobierno o no nosotros, el país en su conjunto. ¿Qué hacer con el endeudamiento creciente de los hogares en los cobros de servicios básicos? Parece ser una peligrosa arista derivada de las postergaciones en los pagos de estas prestaciones. Lo anterior, porque si bien la pandemia ha permitido aplazar estas boletas y evitar los cortes, se trata de deudas que siguen acumulándose y en algún momento deberán cancelarse, alcanzando incluso cifras millonarias inalcanzables para las economías domésticas. Por eso, si bien la Comisión de Economía aprobó en general el proyecto sobre servicios básicos que vence en mayo, quiere elaborar una propuesta sobre qué hacer con el endeudamiento de los hogares y cómo enfrentar la normalización post-pandemia. Vamos a estar con endeudamiento por hogar de personas entre 1 millón, 2 millones, dependiendo de los consumos, y tal vez mucho más cuando hay consumos más altos. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a pagar esa gente? Tenemos que buscar una solución integral, porque si no se subsidia directamente a esos deudores morosos, lo que vamos a tener en un año y medio más, es un reventón completo de miles de personas que, terminado este proyecto, les van a cortar los servicios porque no van a tener cómo pagar, ni siquiera en cuota. Dejar claras las restricciones y a su vez las aperturas sobre el uso de datos neuronales es el debate de enfoque que está llevando adelante la Comisión de Desafíos de Futuro sobre el proyecto de neuroderechos que ejecuta los preceptos de la también en trámite reforma constitucional al respecto. 69 indicaciones asoman para el debate al tiempo que el Ejecutivo presentó su propuesta general, la que fue revisada por expertos y parlamentarios. Esto tiene que estar regulado fundamentalmente como indicaciones que se sustenten en una indicación médica de salud. Pero al mismo tiempo tenemos que generar los mecanismos para que el uso masivo de este tipo de tecnología a través de plataformas comerciales quede suficientemente regulado, porque la experiencia nuestra, una vez que estas neurotecnologías se industrializan, después es casi imposible regular. Las ISAPRES volvieron a ser tema en la Comisión de Salud. El superintendente acudió a la instancia y confirmó que debido a la pandemia se han entregado menos prestaciones ambulatorias por las restricciones, pero hay instituciones que manejan algunos problemas de caja. Momento para que la discusión de las mociones que prohíben el alza de planes vuelva a la palestra. La Superintendencia de Salud cuenta hoy en día con un indicador referencial de costo de la salud. ¿Por qué tienen que ser ellos en forma unilateral estos precios? Yo creo que esta es la oportunidad de revisar esto. ¿Ah? Si todos estamos conscientes que no puede, es la única institución en Chile que en forma unilateral puede alzar sus valores. Y ciertamente me parece inconsistente que la mesa del Senado tenga un tratamiento distinto
para una iniciativa que surge de los senadores de la Comisión de Salud y uno que viene de la Cámara de Diputados. Claro, porque la Cámara levantó una moción sobre prohibición del alza de los planes, que sí fue ingresada a trámite. En cambio, en el Senado, la Secretaría declaró una similar como inadmisible. Por eso en la comisión no solo se insistía, sino que se pedían explicaciones antes de votar el tema, tanto en general como en particular. Y si quiere profundizar más respecto a los temas que hemos abordado durante esta edición, le invitamos a que ingrese a senado.cl, ahí va a poder encontrar toda la actualidad legislativa, también en tv.senado.cl y en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ingrese y revise el trabajo de la Sala del Senado, de comisiones y también los programas que se emiten a través del canal del Senado. Todo eso en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde además se puede suscribir. Lo invitamos desde ya a que, por supuesto, revise y reciba todas nuestras notificaciones. De esta forma, entonces, ya llegamos al final de esta entrega de noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo dejamos invitados a que nos acompañe durante todo este fin de semana en la programación del canal del Senado y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Que esté muy bien.